Tengo 38 años y soy madre soltera en la pequeña Havana, Miami. Cuando mi corazón dejó de latir, 18 minutos clínicamente muerto, Jesús me mostró la oración más poderosa antes de dormir. Una oración que puede cambiar las reglas del juego, convirtiendo tus noches de insomnio en sagradas. Soy María Elena Vargas, y esta no es solo mi historia. Es una llamada de atención para cualquiera que esté luchando con el pecado, el miedo o anhelando la verdadera presencia de Dios. Amén si te sientes así o necesitas escuchar si te resuena profundamente. Mi vida no siempre fue caótica, pero esa noche me sentí así. Tuve que lidiar con Sofía, T y Mateo mientras trabajaba como promotora de salud comunitaria. Las facturas se acumulaban y el sueño era un desconocido. Hace 3 años, siendo enfermera, cometí un error de dosis que provocó la muerte de un paciente. Me exoneraron, pero la culpa me carcomía. Me crié como católica, pero a los 20 años me había alejado. Ese error fue como si Dios me hubiera cerrado la puerta en las narices. Permanecí despierta, con el corazón latiendo con fuerza, aterrorizada por la muerte, temerosa del juicio, temerosa de la eternidad. ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? Esa noche, estaba cocinando un roso mientras los niños se reían con una caricatura tonta. Entonces sucedió. Sentí una opresión en el pecho, vi borroso y me desplomé. Sofía gritó. Mateo se quedó paralizado. Más tarde, el personal médico me dijo que mi corazón se había parado y que tuve arritmia durante 18 minutos. Estaba muerto. Sin pulso, sin aliento. Pero no estaba en ninguna parte. Estaba en algún lugar. Una luz cálida y radiante me envolvió como una manta, llena de amor. Mi miedo se desvaneció. Entonces lo vi a él, a Jesús, allí de pie, con ojos bondadosos pero fuertes, como si conociera cada grieta de mi alma. María, tu alma está apesadumbrada, pero no te abandonaré, dijo. Su voz no era fuerte, pero lo llenaba todo. Me temblaban las manos. Sentía la garganta seca. Me tocó el hombro y prometió mostrarme una oración, no solo palabras, sino una ventana sagrada donde el cielo se encuentra con la tierra. Luego, al llegar a la curva, dijo que esta oración no es solo para mí. Es para todos, los que creen en Dios, los que dudan e incluso los que se han alejado de Él. Mi corazón se aceleraba. ¿Qué clase de oración podía lograr eso? ¿A qué se refería con ventana espiritual? Quería saber más. Necesitaba saber más. Y él aún no había terminado conmigo. Las palabras de Jesús me impactaron como una onda expansiva. Mientras permanecía allí, bajo esa luz cálida y radiante, mi vida era caótica y pecaminosa, llena de noches de insomnio y miedo al juicio. Pero sus ojos seguían mirándome, serenos pero con autoridad, como si pudiera ver cada duda que había enterrado. María, dijo, un corazón ingrato me ha cerrado la puerta. Contuve la respiración. ¿Era por eso que me sentía tan sola? No me regañó. Su voz era como la de un amigo, dulce pero firme, acercándome a algo que aún no podía comprender. La luz que nos rodeaba brillaba, vibrante, envolviéndome en una calidez que no solo me tocó la piel, sino que también se filtró hasta mi alma. Este era otro lugar, quizás el reino eterno. Jesús se acercó, y juro que mi corazón dejó de latir, no por miedo, sino por asombro. Me mostró una visión como una película en el cielo. Era yo, despierto a las 3 de la madrugada, mirando al techo mientras los niños dormían al final del pasillo. Pero ahora veía algo nuevo. Una sombra me oprimió, pesada, erosionando mi amargura. Eso es lo que entorpece mi luz. Dijo, la gratitud abre la puerta. Pienso en la risa de Sofía, en el abrazo de Mateo e incluso en cómo brilla el sol en las calles de Miami al amanecer. No había notado esas cosas durante muchos años, demasiado culpable por la muerte de ese paciente. Entonces Jesús me tocó la mano, y todo mi cuerpo pareció exhalar.
Empezando desde allí, dijo, dame las gracias. Incluso con dolor, cambia el ambiente. Cambia el ambiente. Mi mente daba vueltas. ¿Estaría diciendo que la gratitud puede cambiar cómo me siento? ¿Qué llevo conmigo? Entonces se inclinó, su voz cada vez más grave. Este es el primer paso de la oración. Mi corazón se aceleró. Había mucho más, los pasos, una estructura, una manera de conectar con Dios que nunca había conocido. Quería pedir más, pero la luz se encendió de repente y sentí que algo estaba a punto de suceder, una verdad más profunda que Él estaba a punto de revelarme. Las palabras del Señor Jesús sobre la gratitud aún resonaban en mis oídos. Pero la atmósfera había cambiado. No lo entendía del todo, pero su voz tenía un poder cautivador, como si estuviera desvelando el secreto que había perseguido toda mi vida. Me quedé allí, sintiéndome pequeña pero visible, con el corazón acelerado por el peso de su presencia. Quería preguntarle cómo la gratitud podía sanar una vida rota como la mía. Pero no me dio la oportunidad. Su mirada se clavó en mí y dijo, María, la amargura es el muro. Déjame mostrarte. La luz cambia y una visión se despliega como un sueño indescifrable. Veo mi corazón, no de los que late, sino algo más profundo, como si mi alma estuviera al descubierto. Es pesado, envuelto en una niebla oscura, la clase de niebla que se cuela cuando estás enojado contigo mismo, con Dios, con todo. Recuerdo los momentos en que le grité a Sofía sin motivo. Miro las facturas, sintiéndome un fracaso. Evito el espejo porque no puedo mirarme a la cara. Este es el efecto de la amargura. Jesús dijo, bloquea mi luz. Se me cierra la garganta. Me tiemblan las manos. No me di cuenta de cuánto había dejado que el error del hospital me envenenase. Entonces la imagen cambió. Me encontré agradeciendo a Dios por cosas sencillas como la sonrisa tonta de Mateo o el olor a café con leche por la mañana. La niebla que me envolvía el corazón empezó a disiparse al tiempo que la luz se filtraba como el amanecer. Yo también lo sentí, una calidez que se extendía por mi pecho como un nudo que se deshacía. La gratitud no borra el dolor, dijo Jesús. Pero me invita a entrar. Me picaban las lágrimas. Había pasado muchos años alejándolo, pensando que no era digna. ¿De verdad era tan simple? Pero entonces se acercó, con voz firme. Este es el fundamento de la oración. Hay mucho más. Mi corazón se aceleró. Mucho más. ¿Qué más podía mostrarme? La luz brilló y supe que algo más grande estaba por venir, una verdad que abriría mi mundo. María, dijo, tu silencio es un pacto con el enemigo. Se me encogió el estómago. Silencio. Había estado inmerso en él durante años. Había guardado silencio sobre mis pecados, mis miedos, mis fracasos en aquella habitación de hospital. Pensé que callarme me protegería. Pero su voz cortó esa mentira como una cuchilla. La confesión, dijo, es el segundo paso. La visión cambió de nuevo. Me veo en esa sala de urgencias, la noche en que falleció el señor Rodríguez, ese paciente. Me temblaban las manos al darme cuenta de mi error. El corazón me latía tan rápido que pensé que iba a estallar. Pero esta vez, Jesús estaba allí, de pie junto a mí. Dilo todo, me instó. Dudé, con la garganta seca. ¿Qué debía decir? ¿Que había fallado? ¿Que había matado a alguien? Pero su presencia permaneció firme, sin juzgarme. Así que lo hice. Susurré, me equivoqué. Le di la dosis equivocada. Lo siento mucho. Esas palabras fueron como arrancarme una venda áspera y dolorosa. Pero entonces algo sucedió. La densa niebla que rodeaba mi corazón, la que había visto antes, empezó a disiparse. Me sentí más ligero, como si pudiera respirar por primera vez en años. Confesar no es vergonzoso,
dijo Jesús. Es libertad. El silencio te mantiene atrapado en la oscuridad. Hablar te libera de ella. Mis ojos ardían de lágrimas. Había cargado con ese pecado como una pesada mochila llena de ladrillos, pensando que Dios quería que sufriera por ello. Pero ahora me decía lo contrario. Entonces esa imagen se desvaneció y regresé a la luz. La mano de Jesús en mi hombro. Sentí calor en todo mi cuerpo. Sin la carga, ¿así se sentía la libertad? La oración es mucho más que eso, dijo, y su voz me impulsó hacia adelante. Mi corazón se aceleró. La luz a mi alrededor se movía como un océano cálido, reconfortante y a la vez profundo. Cada rayo brillaba en el espacio como un aliento de nueva vida. Y me quedé allí, en el corazón de la sagrada presencia, dentro del abrazo invisible pero firme de Jesús. Él seguía ahí, inquebrantable, aunque en mi interior surgían oleadas de duda. Sus palabras sobre la confesión aún resonaban en mi corazón como el lento tañido de una campana en el valle, imposible de ignorar. Simplemente expresé lo que había mantenido oculto durante años, la ira, la amargura en el hospital, todos los resentimientos que pensé que nadie podría entender. Pero tan pronto como hablé, fue como si una puerta que había estado cerrada durante mucho tiempo se abriera de repente y entrara el aire del exterior. Me sentí ingrávido, como si un peso invisible se hubiera desprendido de mis hombros. Las cadenas se desprendieron, no con un estruendo, sino con un silencio liberador. Pero mi mente sigue dando vueltas. ¿Es realmente tan simple? He vivido en la complejidad de este mundo demasiado tiempo como para creer en la simplicidad pura. Miro a Jesús a los ojos, y su mirada me deja sin palabras. No hay juicio ni compasión. Solo una profunda comprensión que penetra hasta lo más profundo de mí, como si él hubiera estado allí antes de que yo entrara. María, dijo la persona con voz suave pero resonante, orar sin rendirse es solo liberar la ira. Te has estado aferrando demasiado. Esa declaración atravesó el caparazón que me había construido. Sentí una opresión en el pecho. Nunca pensé que estaba desatando mi ira contra Dios, pero era cierto. Había rezado como si gritara al vacío, esperando que una mano me sacara del abismo. Pero nunca me dejo ir del todo para salvarme. Rinde, me repito mentalmente. ¿Cómo puedo? He pasado toda mi vida intentando controlarlo todo. Desde las notas de Sofía hasta la respiración entrecortada de Mateo, cada factura, cada preocupación por el futuro. Soy la madre. No tengo permitido soltar. Pero justo en ese momento, Dios levanta su mano y aparece otra visión. Me veo en el pequeño apartamento en plena noche. Me siento en el borde de la cama, con la luz de la lámpara parpadeando, susurrando oraciones familiares. Por favor, Dios, sana a Mateo. Por favor, que a Sofía le vaya mejor en la escuela. Por favor, que tenga suficiente dinero para pagar el alquiler. Pero esas palabras suenan tan caóticas, frenéticas, como si le estuviera gritando al cielo nocturno. Mis ojos en la visión están cansados, mi voz agotada. Y entonces escucho la voz de Dios. No confías. Me duele el corazón. Así es. Supliqué, pero no creí. Clamé a Dios, pero aún me aferraba al miedo. Como si soltarlo fuera a causar el colapso de todo. La visión cambió de nuevo. Me vi una vez más. Esta vez, de rodillas. Pero la diferencia era que mis manos estaban abiertas. Mi corazón estaba abierto. Ya no rogaba. Solo ofrecía todos mis miedos, todos mis sueños incumplidos, toda mi culpa y mi agotamiento. Una cálida ola me invadió, como nunca antes. Como un abrazo de quien me había esperado tanto tiempo. Mis manos dejaron de temblar. Mi corazón se ralentizó. No más urgencia. No más desesperación. Rendirse es el tercer paso.
El Señor dijo, dame tus miedos y los soportaré. Empecé a llorar, no de dolor, sino de alivio. Había estado viviendo mal durante demasiado tiempo. ¿Cuántas noches pensé que estaba orando cuando, en realidad, solo estaba luchando? Nunca lo invité realmente a que me ayudara a llevar la carga. Solo le pedí que me fortaleciera para poder soportarla yo mismo. Pero ya no necesito hacerlo. Una vez más, el Señor me mostró el apartamento. Pero esta vez, la luz se filtraba por las ventanas, brillando como las lágrimas en mis mejillas. La habitación ya no estaba fría ni oscura. Algo había cambiado. Cuando te entregas, Jesús dijo, harás lugar para mi paz. Me puse la mano en el corazón. Pensé en Sofía, en Mateo. ¿Cuánto tiempo hacía que no creía de verdad que el Señor los amaba más que yo, que podía cuidarlos mejor que yo? Me había aferrado demasiado tiempo. Quizás era tiempo de dejarme ir y permitirle a él hacer su parte. Sentía la garganta seca. Sollocé, no de tristeza, sino por la abrumadora verdad que me invadía. La voz de Dios se suavizó, susurrando como el viento, pero llena de urgencia. Un paso más, dijo. Mi pulso se aceleró. No sabía cuál era ese paso, pero sabía que estaba listo. Por primera vez en muchos años, ya no tenía miedo. Hola a todos, si alguna vez han orado pero aún se sienten vacíos, si alguna vez se han aferrado demasiado a todo por miedo a que se les escape, les animo a que hagan lo que yo hice. Suelten. Réndanse. Porque al final de la rendición está el comienzo de la paz. Mañana. Amén. Si estás dispuesto a entregarle tus cargas, la luz a mi alrededor latía como un latido. Lenta pero poderosa, como si la vida misma resonara en cada ola deslumbrante. No había otro sonido, solo la voz de la luz y el silencio absoluto. Pero entonces su voz se alzó, ligera como una brisa, pero penetrando la densa niebla de mi corazón. Ese sonido no era lejano, sino tan cercano que sentía como si pudiera tocarlo. María, volvió a llamar mi nombre, esta vez muy lentamente, como si cada palabra estuviera grabada en mi alma. Un corazón vacío debe llenarse. El paso final es la invitación. Contuve la respiración. Una invitación. Siempre había pensado que rezar era solo un grito de auxilio. Palabras pronunciadas en momentos de desesperación, como una botella arrojada al mar con la esperanza de que alguien la recogiera. Nunca pensé que orar también pudiera ser una invitación. ¿Una invitación a quién? ¿Una invitación a qué? Pero su manera de hablar, tan firme y sincera, como si fuera un antiguo secreto que el mundo ha olvidado, despierta algo muy profundo, muy primario dentro de mí. Una sensación de hormigueo recorre mi columna. Puedo sentirlo. Esto es algo que nunca he hecho. Esta es la entrada que he mantenido firmemente cerrada durante tanto tiempo. Entonces la escena se desarrolló, no débil sino vívida, más real que cualquier sueño. Vi mi apartamento en la pequeña Habana, las luces de la calle proyectando sombras a través de las finas cortinas. Sofía y Mateo dormían profundamente, sus suaves respiraciones como una canción de cuna. Me encontré sentado solo en la sala de estar, con la Biblia abierta en mi regazo y la cabeza inclinada. Sin embargo, la oscuridad persistía en los rincones. No es algo que vemos con nuestros ojos, sino una sensación, una inquietud, como si la habitación estuviera siendo observada por algo que no pertenecía a ella. Y entonces me encontré susurrando. No como una queja, ni como una lista de cosas que necesitaban arreglos, sino como una simple súplica, algo que nunca había dicho antes. Espíritu Santo, por favor ven. Por favor, vive en esta casa. Por favor protege mis sueños. Protege a mis hijos. Este es un lugar que te pertenece. Inmediatamente, la oscuridad se retiró como humo que se disipa con el toque del amanecer. Una luz suave llenó la habitación. No era deslumbrante ni brillante, sino cálida,
como un abrazo. Sentí que el apartamento se hacía más grande, más liviano, como si me hubieran quitado un peso invisible. Este es el cuarto paso, dijo Jesús, de pie a mi lado, con la luz reflejada en sus ojos. Invita a mi espíritu a venir y llenar lo que has entregado. Protege el descanso, los sueños y tu propia alma. Mi corazón latía con fuerza. Una pregunta cruzó por mi mente como un relámpago en la noche. ¿Será por eso que mis noches son tan pesadas? ¿Será porque nunca he abierto mi boca para invitarte a entrar? He limpiado la casa, revisado las cerraduras, encendido la luz nocturna, pero nunca he hecho la única cosa que realmente podría hacer que la casa sea segura. La visión se desplaza hacia otras casas. No son mías, sino de desconocidos. Una pequeña habitación donde una madre soltera está sentada junto a la cama, con la mano apoyada en la cabeza de su hija, susurrando entre lágrimas, Espíritu Santo, por favor cúbrenos. Un joven que da vueltas en la cama durante la noche, envuelto en una manta por miedo, de repente se calma después de una invitación susurrada. Un hombre mayor, con cabello entrecano, se inclina sobre su escritorio y abre la boca silenciosamente para invitar al Espíritu Santo a entrar, y una luz tenue se extiende a su alrededor como una capa protectora. Esto es un escudo, dijo Jesús con voz profunda y seria. El infierno teme a un corazón que me invita. Esa invitación rompe barreras. Me da derecho a entrar. No por la fuerza, sino por la vía celestial de la voluntad. Mis ojos arden. No se trata solo de mí. No es un asunto privado mío. Esto es para cualquiera que esté dispuesto a hablar, dispuesto a inclinar la cabeza, dispuesto a invitarlo a sus habitaciones, a su dolor, a sus sueños. La respuesta nunca ha sido lo que pido, sino si estoy listo para abrir la puerta. Me volví hacia él, ahogándome en mis palabras. De verdad puedes entrar si te invito, susurré. Jesús asintió. Y en ese gesto estaba toda la compasión que alguna vez había anhelado en mi vida. Y entonces la luz a mi alrededor comenzó a zumbar de nuevo como si un himno de otro reino reverberara a través de cada célula. Su poder hizo que mi piel hormigueara y mi corazón se apretara, como si estuviera ante algo demasiado vasto para comprender. Entonces su voz, esa voz resonó, ya no suave como un viento susurrante, sino ahora con un tono urgente, como una campana de advertencia que suena antes de una tormenta. María, él llamó, su voz resonando en mi alma. Se avecina un tiempo de caos. Debes verlo. Me atraganté. Caos. Mi mente regresó inmediatamente a la realidad, a mis hijos pequeños, a nuestro pequeño apartamento en la pequeña Habana, al refrigerador al que siempre le faltaba leche y al miedo que me invadía cada fecha de vencimiento del alquiler. Me había acostumbrado al caos. ¿Qué podría ser peor? Pero tus ojos mirándome fijamente no contenían culpa ni desprecio, solo una luz ardiente, como si contuviera toda la verdad del universo. Y cuando esa mirada tocó mi alma, la luz a mi alrededor comenzó a girar en espiral. Y fui arrastrado a una visión profunda. Veo el mundo, pero no el mundo en los libros o en las pantallas de televisión. Más bien, el alma del mundo al descubierto. Estamos a finales del año 2025. Las ciudades no resuenan con vida sino con tensión. Las intersecciones se han convertido en lugares de debate, protestas y miedo que caen como una tormenta eléctrica. Las pantallas parpadean incesantemente con noticias de división, odio y apatía. Veo familias discutiendo sobre creencias, sobre política, sobre pérdidas. Las iglesias que una vez sirvieron como santuarios ahora están desiertas, cubiertas de musgo. Con las puertas bien cerradas, una densa oscuridad se extiende por todas partes, arrastrándose hasta cada pequeño rincón de la vida. Como las sombras que solía ver acechando en mi propia casa cuando me quedaba despierta hasta tarde, preocupada por mi hijo. Pero en medio de esa oscuridad, comencé a ver pequeños destellos de luz. Eran pequeños, humildes,
procedentes de casas comunes, de apartamentos antiguos y de edificios destartalados. Sin embargo, brillaban con una clase de paz que no pertenecía a este mundo. Miré adentro y vi que todos estaban rezando. 4 pasos, un susurro constante. Hay niños. Hay personas mayores. Hay quienes están confinados en sus camas, pero sus labios se mueven con las mismas palabras. No hay luces de escenario, no hay música fuerte, solo la oración, y la oscuridad no puede tocarlos. La voz de Jesús resonó una vez más. Ya no es un susurro, sino como un trueno, esta oración es una declaración de guerra. Reclama la tierra para el cielo, dándome el derecho legal de moverme. Me estremecí. Legal, repetí en un susurro. ¿Qué quieres decir, Señor? Y entonces él respondió no con palabras, sino con un entendimiento fluido. Como una corriente de agua viva, él no se abrió paso a la fuerza. Actuó cuando se le invitó. Cuando había entrega, cada oración de ellos era como abrir una puerta, como entregarle una llave para entrar a su espacio y realizar el milagro. Inmediatamente veo a una madre soltera, nadie menos que yo, en un apartamento estrecho, arrodillada junto a mis hijos, con la voz temblorosa pero persistente. Veo a un hombre solitario susurrando palabras de gratitud, mientras las lágrimas caen en la oscuridad. Cada oración hace retroceder las sombras como una ola que cambia de dirección, como si cada pequeña alma se levantara y declarara, pertenecemos a la luz. Enseña esto, dijo Jesús. Muestra a mi pueblo cómo mantenerse firme. Me quedé sin palabras. Tenía la garganta seca. ¿Yo? Pregunté. No soy nadie. Una enfermera cansada, sin fe, un fracaso. ¿Cómo puedo enseñar? Pero él se acercó más, con sus ojos penetrantes y profundos, como si viera a través del tiempo y la memoria. No te elijo porque seas fuerte. Te elijo porque seré fuerte a través de ti. Me eché a llorar, no por tristeza, sino porque me sentí vista, amada y llamada. La luz a mi alrededor comenzó a desvanecerse, pero la urgencia no. Lo vi extender la mano como si quisiera tocar mi mejilla. Ya lo verás cuando regreses, dijo. Temblé. Regresa, susurré, como si esa palabra tuviera demasiado peso para entenderla de inmediato. Hay cosas que debes afrontar. Pero yo estaré allí. Y entonces la luz destella, tan fuerte que tengo que cerrar los ojos con fuerza. Siento que mi sangre bombea más fuerte, mi corazón se acelera como si mi cuerpo estuviera siendo convocado desde el abismo. Sé que volveré. Pero también sé que lo que estoy a punto de enfrentar desafiará todo lo que acabo de ver. Cuando la luz se desvaneció, sentí que algo me jalaba hacia atrás. Una sensación parecida a caer a través de un fino velo de niebla. Luego, como si alguien me empujara suavemente hacia atrás, regresé a mi cuerpo, jadeando en busca de aire en el aire seco y frío de la unidad de cuidados intensivos. Me dolía muchísimo el pecho, un dolor que me recordaba que todavía estaba vivo. El olor a antiséptico inundó mis pulmones como una ola invasora, y el sonido de las máquinas zumbaba constantemente. Cada pitido era como un recordatorio de que el tiempo aún pasaba. El goteo intravenoso se apretó alrededor de mi brazo, y la luz blanca del techo se sentía como un recuerdo borroso de lo que acababa de suceder. Pero había algo diferente. Mi corazón, un corazón que ha cargado con la pesada carga de la culpa, el miedo y la impotencia durante tantos años, ahora se siente completamente ligero. Como si una gran piedra se hubiera desprendido de mi alma, como si las cadenas invisibles que rodeaban mi espíritu se hubieran roto. Las palabras de Jesús aún resuenan en mí como una suave melodía inacallable. Gratitud, confesión, entrega, una invitación. No puedo olvidarlas. Yacía allí, débil, con el pulso latiendo lentamente, cada respiración como una bendición. Pero una paz indescriptible me envolvía, como un cálido arroyo que me acariciaba en una noche fría. En mi mente,
La visión del dador aún resonaba, de las casas brillando en la oscuridad de 2025, refugios en medio del caos. ¿Será solo un símbolo, o algo realmente está a punto de suceder? ¿Tengo algo que ver con todo esto? ¿Puedo ignorarlo? La primera noche en el hospital, no pude dormir. No por dolor, ni por preocupación, sino por asombro. Cerraba los ojos y los abría una y otra vez, con la esperanza de no olvidar tu mirada, tu voz y tu mano posada sobre mí como una llama suave. Recuerdo claramente cómo me miraste y dijiste que mis errores no me definen, alrededor de las 2 de la madrugada, cuando toda la habitación del hospital se quedó en silencio. Susurré una oración, no memorizada, ni forzada, solo un sincero agradecimiento por Sofía, por Mateo. Con cada respiración que tomaba, confesaba los pecados que había escondido en mi corazón, las heridas que nunca me había atrevido a nombrar. Le dije que tenía miedo, que no era suficiente. Estaba cansada de controlarlo todo. Y entonces, como en una visión, hice algo que nunca había hecho realmente. Me solté. Solté las facturas, los sombríos escenarios para el futuro de mi hijo, la obsesión con la muerte. Simplemente dije, Espíritu Santo, qui, y protégeme. ¿Y el vino? Mis manos dejaron de temblar. Un calor me recorrió el cuerpo como una suave manta. No, como el abrazo de un padre. Por primera vez en muchos años, dormí. No solo cerré los ojos, sino que descansé de verdad. A la mañana siguiente, la luz del sol entraba por la ventana como una bendición. Desperté y supe que había dado un paso hacia algo nuevo. No soy perfecta, no soy fuerte, pero sé que ya no tengo que cargar con todo yo sola. Las enfermeras entraron, revisaron las lecturas, y una de ellas me dijo, tienes mucha suerte. Un verdadero milagro. Sonreí. Quería decirle que lo que pasé fue más que solo sobrevivir. Quería gritar que había visto el cielo, que Jesús me había encontrado en mi caída. Pero solo susurré, gracias a Dios, ¿quién me creerá? ¿Quién soy yo para contar semejante historia? Una madre soltera de la pequeña Habana. Una vez desesperada, una vez perdida. Ahora, hablando del cielo, de la rendición y de una vocación, pienso en mi hermano Louise. Ha luchado contra el insomnio, la soledad y la duda. ¿Debería decírselo? Me da miedo que se ría, que piense que me lo imagino, que es solo la medicación. Pero una parte de mí sabe que esta es la razón por la que sigo aquí. En ese momento, entró una enfermera. Tenía el rostro cansado, pero sus ojos aún brillaban. Hizo una pausa, me miró un momento y dijo, «Te ves diferente». Se me encogió el corazón. ¿Diferente? ¿Cómo? ¿Ha empezado a brillar la luz que llevo dentro? ¿Ha renacido algo en mi interior? No estoy segura de estar lista, pero sé que algo ha cambiado. Y quizás, solo quizás, este sea el comienzo. Acostado en la cama de la UCI, el recuerdo de la voz de Jesús me mantuvo firme como un ancla en la tormenta. Oración, gratitud, confesión, entrega. Una invitación se sentía como un secreto que no podía guardarme. Mi cuerpo estaba frágil. Aún me dolía el pecho, pero mi corazón seguía vivo como no lo había estado desde antes del error en el hospital. Esa visión me ardía constantemente en la mente. Jesús me dijo que enseñara esta oración. ¿Pero por dónde empezar? No soy predicadora. Solo soy María de la pequeña Habana. Una madre soltera con 2 hijos y un pasado lleno de arrepentimientos. Pienso en mi hermano Louise. Vive a pocas cuadras de aquí. Es mecánico y su risa es impresionante, pero sus ojos reflejan años de sueño perdido. Ha estado lidiando con el estrés laboral, un divorcio difícil y un insomnio que lo mantiene deambulando hasta el amanecer. Si alguien necesita paz, es él. Cuando me visitó esa tarde, su rostro estaba lleno de preocupación. Sus ojeras eran más profundas que nunca.
María. Nos asustas, dijo, agarrándome la mano. Respiré hondo, con la garganta seca. Luis, ¿viste algo al irte? Arqueó una ceja, escéptico, pero aún así me escuchó. Le hablé de la luz. De Jesucristo y de la oración. Casi esperaba que pusiera los ojos en blanco, ya que hacía años que no iba a la iglesia, pero su rostro se suavizó. Cuéntamelo, dijo. Así que le expliqué los 4 pasos, cómo me traían paz. Esa noche lo intentó. Al día siguiente me llamó, con la voz más tranquila. María, dormí. Dormí de verdad. Sin dar vueltas en la cama. Sin pesadillas. Mi corazón se aceleró. Luis, el hombre que había jurado no seguir a Cristo, había encontrado la paz. Fue como si algo se hubiera liberado, dijo. Sentí un escalofrío. ¿Era esto lo que Jesús quería decir cuando enseñaba a otros? Pero entonces Luis se dijo algo que me hizo detenerme. Hablé con Anna en el trabajo. ¿Quiere intentarlo? Anna, ¿eh? Mi compañera, la atea. Se me revolvió el estómago. ¿Qué está pasando? Las palabras de Louise sobre Anna me impactaron. Anna, mi compañera, que ponía los ojos en blanco al mencionar a Dios. Quiere intentar rezar. Yacía en la cama de la UCI, mientras el pitido del monitor se desvanecía a medida que mi mente se aceleraba. La oración lo estaba cambiando todo. No solo para mí, sino para Luis y ahora quizás también para Anna. La voz de Jesús resonó en mi mente. Enseña a mi pueblo. ¿A esto se refería? Me temblaban las manos. No por miedo, sino por algo más grande, como si formara parte de un plan que no podía comprender del todo. Anna vino de visita al día siguiente. Su habitual agudeza se suavizó con la curiosidad. Era enfermera como yo, siempre práctica, sin tiempo para asuntos espirituales. Louise dijo que había visto algo. Lo dijo, sentada junto a mi cama. Su voz era cautelosa, como si no quisiera creerlo, pero no pudiera evitar preguntar. Se lo conté todo. La luz. Jesús. Los 4 pasos. Me preparé para su risa. Pero no se rió. Llevo meses sin dormir bien, admitió con la mirada cansada. La medicación no funciona. Si este método funciona. Su voz se fue apagando y se encogió de hombros. La guié en la oración paso a paso, con voz temblorosa pero firme. 2 días después, Anna me envió un mensaje a las 7. Sin medicación. ¿Qué es esto? Mi corazón se aceleró. Anna, la atea, había dormido toda la noche después de orar. Recordé la imagen de Jesús, de las casas radiantes que disipaban la oscuridad. ¿Podría esta oración ser más grande de lo que pensaba? No solo para los creyentes, sino para cualquiera. Reflexioné sobre mis raíces católicas, sobre cómo siempre había creído que la fe tenía reglas, límites. Pero esto se sentía diferente, como si a la gracia no le importaran las etiquetas. Entonces Anna dijo que le había contado a una amiga, quien a su vez le dijo a otra persona, todos lo están intentando. Compañeros, vecinos. Tengo la garganta seca. Algo se está extendiendo y se está extendiendo rápidamente. Pero una pregunta me sigue rondando, ¿hasta dónde puede llegar esto? ¿Y qué significa para alguien como yo llevar este mensaje? En los días siguientes, comencé a ver el asunto desde otra perspectiva. Jesús dijo que la oración es una batalla, que declara la tierra para el cielo. Cada historia es como una chispa que ilumina los hogares que había visto en mi mente. Pero no son solo los creyentes. Personas como Anna, que ni siquiera asisten a la iglesia, están encontrando paz. Mi educación católica me enseñó que la fe tiene reglas. Pero esta oración parece despreocupada. Alcanza lugares que nunca esperé.
En los días siguientes, mientras aún estaba en el hospital, algo cambió silenciosamente dentro de mí. No con ruido ni truenos, sino suavemente, como la luz que se filtra a través de las cortinas de la mañana, poco a poco, disipando la oscuridad que se había arraigado en mí durante muchos años. Ya no era la María de hace una semana, la mujer escéptica y vacía, agobiada por el peso del arrepentimiento y la culpa. Seguía siendo madre soltera, seguía siendo la enfermera de la pequeña Habana, pero algo en mi espíritu se había despertado. Empecé a ver a la gente que me rodeaba de otra manera. Cuando la enfermera entró en la habitación para revisar, ya no solo veía a mis colegas, sino almas cargando con cargas como las que yo había llevado. Cuando el médico habló, no solo escuché el diagnóstico, sino también el anhelo de control, el miedo a lo impredecible. Empecé a susurrar oraciones por ellos. A veces, sin decir palabra, simplemente nombrándolos en mi corazón y diciendo, «Oh, Dios, por favor, tócalos como me has tocado a mí». El cambio no solo se produjo en mí, sino que también se extendió. Noté que sonreía más, aunque todavía me dolía el pecho y aunque seguía dando vueltas en la cama por la noche con imágenes de lo que había visto en la visión. Una noche, una joven enfermera llamada Emily, que solía trabajar en silencio, sin decir mucho, se detuvo junto a mi cama más tiempo del habitual. «Pareces extrañamente en paz», dijo. La miré y, por primera vez, ya no lo oculté. Hablé de la oración. No dijo nada en ese momento, pero a la mañana siguiente dejó una nota junto a mi vaso de agua. Lo intenté y lloré como nunca antes. Gracias. Ya no considero la oración una experiencia personal. Se ha convertido en algo vívido, que florece y se extiende. Louise me visita a diario y cada vez trae una nueva historia. Dice que Anna compartió con Marco, un chico que solía burlarse de los grupos de estudio bíblico. Ahora Marco no puede dejar de hablar de la sensación de sentirse abandonado por primera vez en su vida. Louise dice que planean una pequeña reunión en su garaje. Quieren que yo hable. Yo, María, que dejé la iglesia después del divorcio. Me siento confundida y a la vez obligada en los momentos de tranquilidad, cuando la luz del atardecer entra por la ventana. Me pregunto, ¿por qué yo, Dios mío? Y oigo, no como un sonido, sino como una certeza en mi corazón, porque has conocido el dolor y has visto la luz. Entonces comencé a escribir, no para publicar, sino para recordar. Escribí sobre la luz, sobre la voz de Jesús, sobre la sensación de que mis manos dejaban de temblar cuando dije, «Ven a protegerme». Escribí sobre cada persona, Louise, Anna, Emily, como semillas que brotan en un campo que antes era estéril. Cada vez que escribía, sentía que una parte dolorosa de mi pasado se purificaba. Ya no me veía como alguien roto, sino como alguien que sanaba. Todavía no sé a dónde iré después de que me den de alta del hospital. Pero una cosa sí sé, no me quedaré callado. No puedo. No después de ver las casas iluminadas resistiéndose a la oscuridad. No después de oírle decir, enseña a mi pueblo. Así que me preparo, no con planes de clase ni sermones, sino con obediencia, con un corazón agradecido, una confesión, una entrega y una invitación irrechazable. Después de salir del hospital, decidí ir a la iglesia, un lugar que había evitado durante muchos años. Me paré detrás de la puerta que daba al pequeño espacio de culto. Con las palmas sudorosas, el corazón latiendo con fuerza, el aroma a madera de pino viejo y el intenso aroma de las velas encendidas se entrelazaban en el aire, evocando algo sagrado y desconocido a la vez. Hacía mucho tiempo que no pisaba este lugar como invitado a compartir. Solía sentarme en la última fila, en silencio, evitando la mirada del pastor, intentando ocultar las heridas de mi corazón y las preguntas que nunca me había atrevido a formular. Pero hoy estoy aquí no porque tenga todas las respuestas, sino porque he escuchado el llamado. Cuando el anfitrión pronunció mi nombre, un murmullo recorrió la sala. Algunos conocidos levantaron la vista. Algunos fruncieron el ceño, mientras que otros simplemente asintieron. Di un paso al frente,
con el corazón a punto de estallar. Pero dentro de mí había un fuego inextinguible. Empecé con lo que más temía, mi pasado. Hablé de la decepción de alejarme de la fe y del accidente que parecía un final, pero resultó ser un comienzo. Conté la luz que había visto, a quien me llamó desde lo más profundo, y la paz que no provenía de la morfina ni de un respirador, sino de una voz suave pero autoritaria: te elijo. Los guía a Mateo 24. Y no supieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Dije que vivimos como en los días de Noé. La gente come, se casa y se deja llevar por el ajetreo. Pero un día, ya no habrá tiempo para volver atrás. Un silencio tenso se extendió por la sala. Algunos inclinaron la cabeza, mientras que otros se cruzaron de brazos. Un hombre de mediana edad frunció el ceño, susurrándole algo a su esposa. Vi a una niña secándose las lágrimas. Un niño miró a su madre como si no supiera qué estaba pensando. Cuando terminé, se hizo un silencio extraño. Entonces, una mujer se levantó. Le temblaba la voz. Yo también lo conocí en un momento de dolor. Gracias por recordarme que no estoy loca. Alguien más negó con la cabeza, susurrándole a un amigo: solo está obsesionada. Un anciano asintió, murmurando: amén. Amén. Bajé, sin que el viento me conmoviera. No necesitaba aplausos. No vine a buscar aprobación. Vine porque sabía lo que había visto, y nadie podría arrebatármelo. Esa noche, me senté solo en la habitación, mirando el cielo negro como la boca del lobo. Un búho pasó volando por la ventana. Ya no me sentía solo, ya no tenía miedo al rechazo. El fuego dentro de mí seguía ardiendo a pesar de los vientos en contra, porque sabía que había escuchado la llamada y ya no guardaría silencio. Ya sea que la gente crea o no, yo lo diría. Porque la verdad no necesita a la mayoría para ser real. Solo necesita a una persona que se aferre a ella. Y la fe, una vez tocada por lo divino, nunca volverá a ser poca cosa. Hola a todos, hoy estoy aquí para decirles que Él nunca se ha ido. ¿Él llama? Está llamando a la puerta. No solo para los perfectos. No para los que tienen títulos, diplomas o quienes nunca han fracasado. Sino para ti, el que tiembla, el que duda, el que anhela algo real más allá de todas las falsedades. No vine a instarte a seguir tus emociones. Vine a instarte a escuchar la misma voz que una vez resonó en lo más profundo de mi ser, un llamado suave pero poderoso que decía: vuelve si algo se agita en tu corazón hoy. Si tu corazón late más rápido de lo normal, si hay algo en mis palabras que te hace llorar sin saber por qué, no soy yo. Soy Dios. Es su Espíritu Santo tocándote. No puedo creer por ti, pero puedo extender mi mano y decir: estuve donde tú estás, di un paso adelante y nunca me arrepentí. Si necesitas orar, aquí estoy. Si necesitas llorar, aquí estoy. Si solo necesitas que alguien crea a tu lado, aquí estoy. Sal de la oscuridad.